La psicología cognitiva es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio de los procesos mentales y cognitivos, incluyendo la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas. Se basa en la idea de que nuestros procesos mentales influyen en nuestra conducta y en cómo interpretamos y procesamos la información del entorno. La psicología cognitiva se centra en entender cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y utilizan la información para tomar decisiones y resolver problemas. Examina cómo las personas perciben, organizan y representan mentalmente el mundo, cómo utilizan el lenguaje para comunicarse y cómo resuelven los desafíos cognitivos a los que se enfrentan en su vida cotidiana. Los psicólogos cognitivos utilizan una variedad de métodos de investigación, incluyendo experimentos de laboratorio, estudios observacionales y técnicas de neuroimagen para examinar los procesos mentales y cognitivos. A partir de estos estudios se desarrollan teorías y modelos explicativos sobre cómo funcionan estos procesos y cómo influyen en la conducta humana. Se considera que el inicio formal de la psicología cognitiva como una disciplina se dio en el año 1956 con la publicación del libro Verbal Behavior de B.F. Skinner y la respuesta a este libro por parte de Noam Chomsky en su crítica Review of Verbal Behavior. La psicología cognitiva ha tenido un impacto significativo en muchas áreas, incluyendo la psicología clínica, la educación, la psicología del desarrollo y la psicología aplicada. Ha proporcionado ideas valiosas sobre cómo mejorar el aprendizaje, tratar trastornos mentales, diseñar interfaces de usuarios efectivas y comprender el funcionamiento de la mente humana en general. La psicología cognitiva se enfoca en varios elementos relevantes que son fundamentales para comprender los procesos mentales y cognitivos. Estos elementos incluyen: número 1. Percepción. La psicología cognitiva estudia cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, cómo organizamos y procesamos la información sensorial y cómo interpretamos los estímulos del entorno. Número 2. Atención. La atención se refiere a la capacidad de enfocar la conciencia en estímulos específicos mientras se ignoran otros. La psicología cognitiva investiga cómo dirigimos y controlamos nuestra atención y cómo influye nuestra percepción, memoria y procesamiento de la información. Número 3. Memoria. La memoria es el proceso mediante el cual codificamos, almacenamos y recuperamos la información. La psicología cognitiva analiza cómo se forman los recuerdos, cómo se almacenan en la mente y cómo se recuperan cuando los necesitamos. Número 4. Pensamiento y resolución de problemas. El pensamiento implica el procesamiento de información y la manipulación de representaciones mentales para resolver problemas, tomar decisiones y razonar. La psicología cognitiva investiga los diferentes tipos de pensamiento, estrategias y heurísticas utilizadas para abordar desafíos cognitivos. Número 5. Lenguaje. El lenguaje es una parte fundamental de la cognición humana. La psicología cognitiva examina cómo adquirimos y utilizamos el lenguaje, cómo comprendemos y producimos oraciones, cómo organizamos las palabras y las estructuras gramaticales y cómo el lenguaje influye en nuestro pensamiento. Número 6. Procesamiento de la información. La psicología cognitiva se basa en el enfoque del procesamiento de la información, que considera la mente humana como un sistema de procesamiento de información similar a una computadora. Examina cómo se codifica, almacena, manipula y recupera la información en nuestra mente. En Aprendamos Psicología contamos con grupos de lectura y apoyo emocional en WhatsApp. En la descripción tienes los enlaces. Para saber más acerca de ramas de la psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.